Ahora lo voy a explicar. Esto es una cosa muy particular, muy particular. Quería preguntarle por el país malagueña, ¿no? Pero que es Tiene esa decoración. Bueno, los materiales que yo he traído es como un ejemplo de lo que podríamos encontrar en una casa, aproximadamente, ¿vale? La cerámica es de diferentes fases cronológicas de las que hemos visto, pero sería más o menos un ajuar completito, si lo dijéramos de alguna manera. Entonces, lo primero que tenemos son lo que llamamos cerámicas de almacenaje, donde se almacenaba la comida. Y principalmente siempre encontramos tres tipos distintos. Esto de aquí, que es un fragmento de tinaja, que las tinajas seguro que si alguien tiene una casa grande tiene alguna en su casa, unas piezas grandes, que se suelen utilizar para almacenar alimentos sólidos, trigo, frutas, verduras dentro. Luego están los alcadaces, que es esta pieza de aquí, que es un poquito más fina que la otra, y esto sería una forma cerrada y esto es una forma abierta, que es un lebrillo de toda la vida, como los lebrillos de fajalauza que están, pues eso, pero que están sin vidriar. Suelen ser formas bastante grandes, como barreños, y tienen usos multifuncionales. Puede servir para lavar la ropa, para guardar alimentos, para guardar objetos, para mover objetos de un sitio a otro, millones de usos. Y la última que nos faltaría de almacenaje son los jarros o los cántaros. Este concretamente es muy pequeñito, o sea, esto será como cosa así. Este es muy pequeñito, pero por ejemplo en la exposición, uno de los que os he enseñado, es así de grande. Esto es como en los cortijos, la gente que tiene los serones en la entrada, que tiene los tinajones metidos dentro de los cántaros grandes. Sí, exacto. Pues sería una cosa igual. Ahí es donde se suele almacenar el agua. Por ejemplo, no aparece mucha cántaro de esos grandes en el yacimiento, lo cual no quiere decir que probablemente no les costaba mucho encontrar agua. Porque si les costara mucho encontrar agua, encontraríamos mucho porque necesitarían almacenar mucha agua en la casa. Entonces, el hecho de que no encontremos grandes piezas de esas también nos puede dar pistas de las necesidades que tenían. Luego, lo que respecta a la cerámica de cocina, que es esta que tenemos aquí tenemos esa pieza que hablaba antes en época emiral, que eran multifuncionales. Tienen este pico vertedor, tienen solo un asa y solo presentan marcas de fuego por esta zona de aquí. Porque lo que hacían era acercar la pieza al fuego y solo se quemaba una parte. Entonces, tenemos algunas que no tienen ninguna marca de fuego y otras que tienen unas cuantas. Por eso sabemos que había algunas que se usaban como olla y otras que se usaban como jarra. ¿Por qué? Porque la misma forma cerámica le servía para las dos cosas. Entonces, ¿para qué complicarnos? Si ya me sirve, ¿para qué me voy a complicar en hacer más? Entonces, especialmente cuando los talleres son muy pequeñitos, o las casas no necesitan tanto ajuar o no tienen tanta facilidad para el acceso a las cosas, pues suelen utilizar lo mismo. Esto es exactamente igual que todos nosotros en nuestra casa tenemos vasos y tenemos tazas. Las tazas para el desayuno, los vasos para beber en cada comida. Quien sea un poco más delicado incluso tendrá tazas pequeñitas para tomar el café de por la tarde porque le gusta el expreso. Si vais a un piso de estudiantes, lo que haya les va a servir para todo. Esa gente con una taza se hace todo. De hecho, se comería un espagueti dentro de una taza. Pues esto es algo un poco simple. Se apañan con lo que pueden. Pero lo más habitual, como digo, son las ollas, como esta que tenemos aquí. Hay algunas que son muy pequeñitas y otras que tienen un tamaño un poco mayor. Pero sabemos por el tamaño de las ollas que las familias no debían ser demasiado extensas, porque no se puede cocinar demasiado alimento en su interior. Creo que si no recuerdo mal, eran entre 3,7 litros, 5 litros lo que cabe dentro de cada una de ellas. Con lo cual, hacer una aproximación de cuánto cocináis vosotros. O sea, sería más o menos de las nuestras. Familias de 4 o 5 miembros se podría alimentar con una olla de este tipo. Y como os comentaba, son muy interesantes, una vez más, las marcas de fuego. Esta pieza parece completamente carbonizada por todas partes y lo curioso es que tenemos tapaderas, como esta de aquí, que justamente les queda la marca del diámetro, porque al colocarse en el fuego las llamas le han dado hasta llegar a la propia tapadera. Es finita, no es muy gorda. No, Es curioso. es porque la tecnología de la olla, bueno, yo soy un amante de la olla, o sea, de todo, la olla son mi pieza favorita, porque es la que más información te da sobre la cerámica. Tenían tan conocida la técnica de fabricado con ollas que eran capaces de hacerlas tan finas que llegaban a abollarse. O sea, encontramos un montón de ollas que se han vendido que están abolladas
y es de lo finitas que lo hacía. Y eso les permite, con ese fino, que el calor se reparta con mejor, de forma más homogénea. Si lo comparas con estas, por ejemplo, ¿ves? Que son súper finas, además no pesan nada de nada. Por eso se rompían tanto y se reponían un montón. O sea, la vida media de una olla se presupone que era de 5 años. Cada 5 años tenían que reponerla. Entonces, las ollas son la pieza que más encontramos en el yacimiento, porque como lo que encontramos es basura, pues esta gente desechaba ollas como si no hubieran mañana. Entonces nos da mucha información también cronológica, porque como varía mucho la tipología de las ollas, pues es lo que nos permite entenderlas mejor. Y como digo, tenemos tapaderas, ¿veis? Que a todas tienen la marquita esta de adhesivo, algunas están más decoradas y otras son más sencillas. Básicamente son discos que les sirven, ya digo, como para tapar una olla, como para tapar una cazuela, como cualquier cosa. Ellos lo utilizan todo con la funcionalidad que quieran. Y luego tenemos los anafres. Aquí vais a tener que hacer todo un ejercicio de creerme, porque yo sé que con un cacho así, lo mismo... Primero que un anafre, que yo no sé lo que Un anafre es un hornillo portátil. Vale. Es un hornillo que tú te llevas. ¿Lo has escuchado en los villancicos? Con chocolate, café, Sí, chocolate, claro, en los villancicos, ¿verdad? Entonces, esto se coloca sobre las brasas, como si fueran unos estribos o algo así. Y entonces la pieza cerámica se coloca aquí. Entonces, al quedarse justo aquí, solo se quema el culillo de la olla y todo esto se queda sin quemar. Entonces, los que han estado de voluntarios estos días conmigo se habrán dado cuenta que os enseñé que había unas que tenían la marca justo por aquí, como esta. Bueno, esta también tenéis que hacer un ejercicio de creerme con esta, porque se ve muy sutil por aquí. ¿Veis esto que se ve por aquí? Que está sin tocar. Está más clarito. Esta es la marca del estribo o del anafre, justo donde ha quedado. Entonces, al dar aquí el metal, no se ha carbonizado como el resto de la pieza. ¿Qué tiene de interesante saber si cocinaban directamente al fuego, que si cocinaban en un anafre? Que un anafre te lo puedes llevar donde tú quieras. Puedes cocinar en la habitación de la casa que te dé la gana. Si tienes que cocinar de esta manera, tienes que cocinar donde sea. Es como si tienes un cortijo y solo tienes la chimenea, pues tienes que cocinar en la chimenea con una estribo. No te queda otra. No puedes moverte a otras cosas. Y como digo, lo que es muy minoritario en el yacimiento son las cazuelas. Cazuelas tenemos poquísimas. Estas son del siglo X, son bastante grandes y son muy bajitas. Entonces hay gente que las llama también panaderas, porque pensamos que también se podían utilizar para hacer pan ácimo, pan de este que no tiene levadura y se queda planito. Pero a partir del siglo XI sí empezamos a encontrar este tipo de cazuelas. Y estas cazuelas son ya bastante grandes, o sea, esto es como así. Y le faltan las asas, que tendría de hecho varias asas. O sea, estamos hablando de... ¿cómo se llama eso que tenemos nosotros ahora? Sí, pero lo que se hace Sí, no, la gamba del pipí, esas cosas, es que no me sale el nombre. Sí, eso que es como de barro. Sí, cazuelas de barro. Pues es exactamente igual, pero en vez de ser una cazuelita, son cazuelotas para mucha gente. ¿El arroz en cazuela? También. Lo que pasa es que esta gente no tenía arroz, pero si no lo haría también. Pues son bastante grandes y son bastante planitas. Lo interesante que tienen estas concretamente, que estas tipologías son del siglo XI o XII si están vidriadas, pero nosotros la tenemos sin vidriar. ¿Por qué la tenemos sin vidriar? Pues mira, puede ser un alfarero local que está experimentando, la ha visto, ha ido a Granada y ha dicho, yo quiero hacer eso, pero no sabe vidriar o no tiene la tecnología para poder vidriar. Dice, pues hago lo mismo pero sin vidriar. Esto es como la versión de AliExpress, pues igual, dice, voy a hacer mi versión de AliExpress de una buena. Marca blanca. Entonces, esto te está indicando que probablemente haya gente por aquí intentando hacer sus propias cosillas para no tener que ir a desplazarse hasta Granada para poder consumirla. Y luego nos pasamos a la cerámica de mesa. La cerámica de mesa es la más bonita, la que le gusta a todo el mundo, porque es vidriada, porque tiene decoración, pero la verdad no cambia tanto tecnológicamente, por eso a nosotros nos gusta un poquito menos, pero también tiene su encanto. Entonces aquí tenemos formas que son cerradas, como esta que tenemos aquí, que es la foto esta del cartel, que por cierto, esa soy yo, voy a pedir derechos de autor por la foto. Esa pieza es esta, que la sacamos en el año 2018. Sí, creo que fue. 2018, sí, ¿no?
Y esta es una clásica jarrita de Medina Elvira. Tenemos para aburrir, o sea, tengo para jugar de un matrimonio, pues, yo qué sé, para 20 casas. Y son de mesa porque son muy pequeñas, o sea, esto te da para 3 servicios, como mucho, de personas. Y les cambia un poco la tipología, pero más o menos todas son iguales. Igualmente están estandarizadas. Tenemos 500 que son iguales. En el póster que os he enseñado, si no me equivoco, de estas hay 10. De diferentes, un poquito el cuello distinto, pero 10 que están así, completas. Y lo chulo que tienen este tipo que ya en época miral es la base, que las bases no son completamente planas, sino que son ligeramente convexas. Y la razón es porque cuando tú la apoyas, te permite apoyarla sobre cualquier superficie y no pierdes la estabilidad. Puedes apoyarla sobre una superficie que sea completamente plana, como es esta mesa, o sobre una superficie que sea rugosa, y nunca van a volcar. De hecho, hemos hecho la prueba de llenarla de agua, darle golpecitos, a ver si vuelca, y siempre consigue encontrar su equilibrio. Así que para que sepáis que esta gente hacía cerámica, aunque no lo parezca. ¿Se sabe qué llevaba mayoritariamente? ¿Se ha hecho análisis, se ha encontrado resto? No, nosotros no hemos hecho análisis de residuos de interior. Claro. Para poder hacer ese tipo de análisis hay que coger los materiales de una forma muy concreta, porque no puedes lavarlos, no puedes estudiarlos ni nada. Entonces tenemos materiales guardados, porque el proyecto, de hecho, el nuevo que se va a empezar ahora, el que tiene Guillermo, incluye los análisis de residuos de interior. Entonces empezaremos a saber qué era lo que comía. ¿Con qué madera? ¿Estudio antrocológico habéis hecho? Hay un estudio andrológico y antrocológico sobre los carbones. Sí, de hecho está publicado en polaco. Creo que está publicado en inglés. Ya no, estoy pensando, creo que está publicado en inglés. El estudio es que lo hice en el laboratorio de Cracovia. Les daba trigo, de diferentes tipos de trigo, les daba centeno, les daba olivo y un arbusto, no me acuerdo qué era. Era un tipo de arbusto que daba un fruto, ahora no me acuerdo cuál. Pero dio bastante variedad de ese tipo. Y luego también, por ejemplo, los cribados que se han hecho han salido un montón de distintos tipos de productos cárnicos, incluso pescado. O sea, hay mucha variedad en la alimentación, pero todo lo hemos hecho con análisis de fauna o con estos poquitos análisis que se han podido hacer. Lo bueno es que tenemos todas las muestras, pero tiene que llegar alguien que se la lleve y pueda hacerla, porque es un análisis complejo y caro. Como digo, igual que esta, pues sería esta que tenemos aquí, solo que esta tiene engobe, que era eso que os decía, que en vez de vidriar, la jarra a veces se le da una capa de engobe, que es esto rojito que vemos aquí, que hace el mismo efecto. Supuestamente impermeabilizar la pieza. No es tan bueno como el vidriado, pero también cumple su función. Es que se ve todo el chorretón, porque se la ha metido por fuera y lo que ha sobrado pues lo han dejado correr por dentro de la pieza. La cosa de que se vea rojito por dentro y oscuro por fuera es pues de posicionar. Es porque esto ha estado en un sitio que se ha incendiado todo ese nivel y se ha quedado así. Pero esto es lo que cuando vienen los estudiantes a lavar cerámica y los voluntarios, si no estás pendiente te quedas sin esto, porque le dan con tanto brillo, son tan limpios y tan pulcros que te dejan sin restos de engobe. Y como digo, ya a final de época califa, al principio de época civil, empiezan a aparecer los vasos.